Una noche, la tensión no dicha se desvaneció, desdibujando los límites familiares y llevándonos a una cercanía que cambiaría todo. Esa tarde, la casa se sentía diferente, como si las paredes ocultaran un secreto silencioso. Papá acababa de irse en un viaje de una noche y con su partida también desapareció la sensación de estabilidad y normalidad. El silencio no era inusual, pero aquella noche se sentía más profundo, casi deliberado, envolviéndome mientras yacía en mi cama, escuchando los sonidos apagados de la calle. Estaba cansada, pero el sueño no llegaba. Mi mente vagaba, tratando de descifrar por qué todo parecía tan tenso. Una brisa suave agitó las cortinas y las sombras en el suelo se alargaron, estirándose como dedos oscuros. Me giré de lado, esperando que cambiar de posición me ayudara a relajarme, pero la extraña sensación de que algo estaba por suceder persistía en mi interior. Un crujido bajo resonó en el pasillo. Mi corazón se aceleró mientras agudizaba el oído, diciéndome a mí misma que probablemente era solo la casa asentándose. Pero luego otro sonido, un paso suave y cuidadoso. Mi pulso se disparó y contuve la respiración, escuchando cómo los pasos se acercaban. Cada uno era lento, deliberado, como si alguien intentara no ser escuchado. Cerré los ojos con fuerza, intentando ignorar el miedo irracional que burbujeaba dentro de mí. Los pasos se detuvieron justo afuera de mi puerta. En el silencio absoluto, no pasó nada por unos segundos que se sintieron eternos, pero la presencia de alguien allí tan cerca era inconfundible. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras mi cuerpo entero permanecía tenso, alerta. Esperé. Y luego, tan repentinamente como habían llegado, los pasos se alejaron, deslizándose de vuelta por el pasillo hasta desvanecerse en la quietud de la casa. Exhalé un aliento tembloroso, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero la sensación persistía, pegándose a mí como una sombra. Di vueltas en la cama, incapaz de dormir, con el sonido de aquellos pasos repitiéndose en mi mente una y otra vez. Pasaron horas, o quizás solo minutos, era difícil saberlo, antes de que el agotamiento finalmente me arrastrara a un sueño inquieto. Pero la noche aún no había terminado conmigo. En algún punto de la madrugada, un escalofrío me despertó. Una sensación extraña, como si alguien estuviera cerca, demasiado cerca. Intenté ignorarlo, diciéndome que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero la sensación se intensificó y entonces lo sentí, una presencia justo al borde de mi conciencia. Mantuve los ojos cerrados, aferrándome a la esperanza de que solo fuera un sueño, pero el sentimiento no desapareció. Era como si alguien estuviera allí, tan cerca que podría extender la mano y tocarme. Cada instinto en mi cuerpo me decía que abriera los ojos, que enfrentara a quien o lo que fuera estaba allí. Pero el miedo me paralizó. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida, mientras la sensación de ser observada se hacía más intensa. Los segundos se alargaron, volviéndose eternos, con mi mente inundada de preguntas cada vez más inquietantes. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, la presencia desapareció. Parpadeé, esperando ver a alguien de pie junto a mi cama, pero la habitación estaba vacía. El silencio llenaba el espacio, pero el peso de lo que acababa de ocurrir se mantenía sobre mí. Me quedé ahí, con el corazón desbocado, tratando de encontrarle sentido a todo. ¿Fue un sueño? ¿Lo había imaginado? ¿O realmente alguien había estado allí? La luz de la mañana se filtró a través de las persianas, bañando la habitación con un resplandor suave. Me incorporé lentamente, sintiéndome atrapada entre la realidad y un sueño que no terminaba de disiparse. Intenté convencerme de que no era nada, de que solo había sido mi mente jugándome una mala pasada en la oscuridad. Pero, en el fondo, una pequeña parte de mí no podía quitarse de encima la sensación de que algo había ocurrido. El día transcurrió como cualquier otro, pero nada se sentía normal. La gente a mi alrededor seguía con sus rutinas, ajenos a la confusión en la que me encontraba sumida. Traté de olvidar la noche anterior, de perderme en la familiaridad de lo cotidiano, pero el recuerdo de aquellos pasos en mi puerta, de aquella presencia en mi habitación, seguía acechándome. Al caer la noche me repetí que solo había sido una experiencia extraña, nada más. Pero cuando la oscuridad volvió a envolver la casa y el silencio se instaló otra vez, la tensión regresó. No podía ignorarlo. Algo en algún lugar estaba esperando.
Me esforcé por apartar la incomodidad, diciéndome que todo estaba en mi cabeza. Pero cuando la casa cayó en su acostumbrada quietud nocturna, lo sentí de nuevo. Esa misma sensación punzante de ser observada. Me quedé inmóvil, escuchando los crujidos y susurros del hogar, cada sonido amplificado en la quietud. El tiempo pareció ralentizarse mientras esperaba, sin saber qué esperaba realmente, pero incapaz de ignorar la creciente inquietud. Y entonces, justo cuando creí que finalmente podría dormirme, un golpe suave sonó en mi puerta, tan bajo que casi creí haberlo imaginado. Mi corazón saltó a mi garganta y me quedé inmóvil, sin saber si responder. Otro golpe, esta vez un poco más fuerte, más insistente. ¿Estás despierta? La voz era suave, apenas un susurro. La reconocí de inmediato. Mi madre. Había algo en su tono, una vacilación, como si dudara en interrumpirme. Me enderecé, sacudiendo los últimos rastros de sueño, y respondí: sí, estoy despierta. La puerta se abrió con un leve chirrido, y su figura apareció enmarcada por la luz tenue del pasillo. Me miró con una leve sonrisa, pero en sus ojos había algo que no pude identificar. Una emoción tan sutil que resultaba indescriptible. No podías dormir tampoco, ¿verdad?, preguntó, cruzando la habitación para sentarse en el borde de mi cama. Negué con la cabeza, sintiendo un extraño alivio al tenerla allí. Por un momento ninguna de las dos habló. Simplemente permanecimos en silencio, compartiendo una compañía que no necesitaba palabra. Pero incluso mientras me relajaba en su presencia, una ligera tensión flotaba en el aire, como si algo quedara sin decir. Después de un rato, su mano se deslizó con suavidad sobre mi cabello, un gesto reconfortante que siempre había hecho desde que era niña. Solo quería ver cómo estabas, susurró con voz suave, pero en su tono había algo más, un matiz indefinible que no lograba descifrar. Sé que últimamente las cosas han sido extrañas, sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un peso no dicho. No elaboró más, y yo no insistí. Nos quedamos en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. Finalmente me dedicó una pequeña sonrisa y se levantó, alisando la manta sobre mis piernas con un gesto casi automático antes de dirigirse a la puerta. Buenas noches, dijo, deteniéndose un momento en el umbral. Su mirada se posó en mí como si estuviera a punto de decir algo más, pero en lugar de eso, simplemente se dio la vuelta y salió, dejándome nuevamente en la quietud de mi habitación. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la habitación y me recosté otra vez, mi mente repleta de preguntas que no me atrevía a formular. La casa estaba en calma, pero el peso de lo desconocido se cernía sobre mí. Cerré los ojos, tratando de obligarme a dormir, pero la sensación persistía, una inquietud que se aferraba a los rincones de mi mente. No podía deshacerme de la idea de que algo estaba allí, justo fuera de mi alcance, esperando revelarse. A la mañana siguiente, la sensación de extrañeza solo se intensificó. Esperaba que la noche trajera claridad, que el sueño disipara la inquietud que me envolvía. Pero cuando la luz del sol se filtró por las persianas, solo dejó en evidencia cuánto había cambiado todo. Me preparé en silencio, realizando cada movimiento con la misma rutina de siempre, pero sin sentirme realmente presente. La sensación persistía, siguiéndome como una sombra. Cuando bajé a desayunar, mi madre ya estaba sentada, sosteniendo una taza de café entre sus manos. Alzó la vista al verme entrar, con una expresión pensativa, casi como si me hubiera estado esperando. Por un instante nuestras miradas se encontraron y sentí que algo no dicho flotaba en el aire. Pero en lugar de hablar, solo me ofreció una sonrisa tranquila, que no llegó a reflejarse en sus ojos. ¿Dormiste bien?, preguntó con un tono casual, aunque noté un leve filo en su voz. Me encogí de hombros mientras tomaba un trozo de pan tostado. No mucho, admití, sintiendo un impulso repentino de honestidad. Fue una noche extraña. Ella asintió lentamente, como si entendiera más de lo que estaba dispuesta a decir. Todos tenemos noches así, murmuró, más para sí misma que para mí, volviendo a fijar la mirada en su café. El resto del día pasó en una neblina de rutina, cada instante teñido por una sensación de desconexión. Cada vez que creía estar sola, captaba fugazmente su mirada en la periferia, su expresión cargada de algo que no lograba comprender. Pero cada vez que intentaba preguntar, ella desviaba la conversación con una facilidad inquietante. Para la noche ya no podía más. Me sentía como un resorte tensado al máximo, cada fibra de mi ser en alerta. Fue entonces cuando la vi dirigirse escaleras arriba.
Sus pasos eran lentos, casi cautelosos, y sin poder evitarlo, la seguí. La observé entrar en su habitación y sin pensarlo demasiado, toqué suavemente la puerta. La abrió casi de inmediato, con una ligera sorpresa en el rostro al verme allí, aunque no parecía molesta. Más bien parecía expectante, como si hubiera sabido que iría. ¿Quieres pasar?, preguntó con voz suave, un tono de duda en sus palabras. Asentí, cruzando el umbral mientras echaba un vistazo a la habitación. Todo se veía igual y sin embargo la atmósfera se sentía diferente, más densa, como si el aire mismo pesara más dentro de esas 4 paredes. Cerró la puerta detrás de mí y me señaló la silla junto a la ventana, pero en lugar de sentarse allí, se acomodó al borde de la cama, observándome con esa misma expresión inescrutable que había llevado todo el día. El silencio se extendió entre nosotras, hasta que ya no pude soportarlo. «Mamá, ¿pasa algo?», pregunté en un susurro. «Te he notado diferente». Bajó la mirada, sus dedos jugando con el borde de la manta. «No lo sé», comenzó con voz baja, su tono vacilante. «Tal vez solo sea mi imaginación, pero las cosas han estado extrañas últimamente, ¿no crees?». Asentí, sintiendo un alivio inesperado al darme cuenta de que ella también lo notaba. «Sí», dije, sin poder detenerme. «Anoche sentí como si alguien estuviera en mi habitación». Su mirada se alzó de inmediato, y por un instante la sorpresa cruzó su rostro. Parecía que iba a responder, pero se contuvo, dejando su boca entreabierta, como si estuviera debatiéndose sobre qué decir. «Probablemente solo fue tu imaginación», murmuró finalmente, aunque en su voz había una extraña duda. «A veces nuestra mente nos juega trucos, especialmente cuando estamos tensos». Suspiró con pesadez, su postura relajándose apenas mientras miraba por la ventana, perdida en sus propios pensamientos. Quise insistir, preguntarle qué era lo que realmente la inquietaba, pero algo me detuvo. Sentí que estaba justo al borde de algo, como si cualquier movimiento en falso pudiera hacerlo colapsar todo. Y así, la conversación se apagó, dejando entre nosotras un silencio espeso, casi insoportable. Quería cerrar esa distancia creciente, comprender qué era lo que no estaba diciendo, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Después de un rato, se levantó y cruzó la habitación hasta la ventana, corriendo ligeramente las cortinas. Se quedó allí, mirando la noche, su silueta bañada por la tenue luz del exterior. «Sabes», susurró, casi más para sí misma que para mí, «a veces hay cosas que no podemos controlar, cosas que no entendemos». Sus palabras quedaron flotando en el aire, impregnando el silencio de una extraña sensación de peso. Quise preguntarle qué quería decir, indagar más profundo, pero algo me frenó. Tal vez era miedo, o tal vez una parte de mí no estaba lista para conocer la respuesta. Esa noche salí de su habitación con más preguntas que respuestas. La tensión entre nosotras no hizo más que crecer, convirtiéndose en algo casi tangible. No podía deshacerme de la sensación de que algo se nos escapaba, algo que estaba ahí, justo fuera de nuestro alcance. Y entonces, una noche, todo cambió. Estaba acostado en la cama, con la mirada perdida en el techo, incapaz de conciliar el sueño una vez más. La casa estaba en calma, y los crujidos familiares de la estructura se habían vuelto casi reconfortantes. Me encontraba en ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño cuando lo escuché, el sonido de pasos suaves y deliberados avanzando por el pasillo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, una mezcla de anticipación y temor recorriéndome el cuerpo. Permanecí inmóvil, conteniendo la respiración, mientras aquellos pasos se acercaban, deteniéndose justo frente a mi puerta. Esperé. Los segundos se alargaron, pesados, y entonces la puerta se entreabrió apenas, dejando filtrar un fino haz de luz desde el pasillo. Me quedé quieto, fingiendo estar dormido, aunque mi pecho subía y bajaba con una respiración tensa y errática. La puerta se abrió un poco más y sentí una presencia entrando en la habitación. No me atreví a moverme, no me atreví a abrir los ojos, pero sabía que estaba allí. El tiempo pareció ralentizarse. Cada segundo se arrastraba con una intensidad insoportable y tuve que contener el impulso de hablar, de romper el silencio. Entonces escuché sus pasos acercarse amortiguados por la alfombra. Se detuvo junto a la cama y en el vacío de la habitación solo se oía el eco de mi propio corazón martillando en mis oídos. Dudó, permaneció ahí, su presencia suspendida en la penumbra como si estuviera esperando algo. Mi cuerpo entero estaba tenso, la respiración apenas un susurro, sintiendo su mirada sobre mí. No podía definir
qué emociones se escondían en ese instante, pero eran lo suficientemente intensas como para erizarme la piel. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, extendió la mano. Sus dedos rozaron suavemente el borde de la manta. El contacto fue tan leve, tan titubeante, que por un momento dudé de si lo había imaginado. Pero la calidez de su piel era real, un ancla que me obligaba a reconocer lo que estaba ocurriendo. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero seguí sin moverme, sin hacer nada más que absorber el peso del momento. El aire entre nosotros era denso, cargado con algo que ninguno de los dos podía nombrar. No se apartó de inmediato. Su mano permaneció ahí, apenas descansando sobre la tela, como si esperara alguna señal. Y entonces, en un susurro apenas audible, dijo: A veces no sé qué estoy haciendo. Sus palabras eran suaves, casi rotas, impregnadas de una vulnerabilidad que me tomó por sorpresa. No supe qué decir. No estaba seguro de si debía responder, porque el silencio entre nosotros, la tensión que había crecido con el tiempo, lo no dicho, todo estaba flotando en el aire, presionándome, envolviéndome, y luego, tan de repente como había llegado, se alejó. Retiró la mano y, sin decir nada más, salió de la habitación, deslizándose por la puerta con la misma discreción con la que había entrado. El sonido del pestillo encajando en su sitio fue lo único que quedó en la oscuridad. Permanecí ahí, inmóvil, con la mente girando frenéticamente, repasando cada instante, cada palabra, cada roce. El sueño nunca llegó. Me quedé despierto hasta el amanecer, con el pulso acelerado y el cuerpo tembloroso, consciente de que algo había cambiado, de que la tensión entre nosotros había alcanzado un punto de quiebre y de que ya no había vuelta atrás. Los días siguientes se sintieron extraños, como si algo se estuviera gestando en el aire. Cada conversación estaba impregnada de lo no dicho, cada mirada cargada de un significado que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Era como si estuviéramos bailando en torno a algo frágil, algo que, si se reconocía, lo cambiaría todo. Una noche estaba en la sala leyendo cuando la vi entrar. Se detuvo por un instante, su mirada fijándose en mí, y ahí estaba de nuevo. Esa sensación que nos envolvía en cada interacción, esa presencia latente que se negaba a disiparse. Sonrió levemente, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Se sentó a mi lado en el sofá y el silencio entre nosotros se extendió, no incómodo, pero sí cargado. Ambos sabíamos que había algo que decir. Ninguno de los dos encontraba las palabras. Después de un rato, me miró. ¿Recuerdas cómo solíamos quedarnos despiertos hasta tarde, hablando de todo? Preguntó en un tono suave, con un matiz de nostalgia. Extraño eso. Asentí, sintiendo un calor extraño recorrerme. Yo también lo extraño, admití en un murmullo. Se movió apenas, inclinándose un poco hacia mí. Su presencia llenaba el espacio, y el tenue aroma de su perfume flotaba en el aire, familiar y reconfortante. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me observó con suavidad, su expresión indecible, sus ojos sosteniendo los míos con algo que no lograba definir. Y entonces, con un gesto casi imperceptible, su mano descansó sobre mi hombro. «Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad?», susurró. «Sobre cualquier cosa». Tragué saliva, sintiendo el peso de su toque anclarme al momento. «Lo sé», respondí con voz ronca. Sonrió, su mano quedándose allí un instante más antes de deslizarse lentamente por mi brazo, sus dedos apenas rozando mi piel. Un escalofrío me recorrió. El tacto fue ligero, casi imperceptible, pero encendió algo en mi interior, una chispa que no supe cómo apagar. «Me alegra», susurró, «solo quiero que sepas que estoy aquí». Sus palabras flotaron en el aire, llenando el espacio entre nosotros con una calidez que me envolvió por completo. No supe cómo responder, así que simplemente me incliné un poco más, dejando que el silencio hablara por sí solo. Después de un momento, giró ligeramente el rostro. Estaba tan cerca, podía sentir el calor irradiando de su piel, el aire entre nosotros cada vez más delgado. No sé qué me impulsó en ese instante. Tal vez el peso de todo, lo no dicho. Tal vez la inevitabilidad de lo que sentíamos. Pero en ese momento todo lo demás desapareció. La sala, el silencio, la tensión, todo se desvaneció, dejando solo a los dos y lo que estábamos a punto de hacer. Me incliné, nuestras caras tan cerca que podía sentir su aliento cálido rozando mi piel. No se apartó, permaneció ahí, su mirada fija en la mía, con una suavidad en sus ojos que me dejó sin aliento. Por un instante
nos quedamos así, atrapados en un momento suspendido, como si el mundo entero se hubiera detenido a nuestro alrededor. Y entonces como si una fuerza invisible nos atrajera, nuestros labios se encontraron en un beso suave, casi tembloroso. El contacto fue delicado, apenas perceptible, pero contenía una calidez, una intensidad silenciosa que hizo que mi corazón se acelerara. Por un momento nada más existió, solo el roce de sus labios contra los míos, la ternura del instante y la certeza de que aquello era inevitable, de que estábamos destinados a compartir ese momento. No pudimos detenernos. Todo lo que había estado ocurriendo entre nosotros nos había llevado a esto. Cada mirada sostenida, cada palabra no dicha, cada instante de tensión latente. Nuestros cuerpos se encontraron fundiéndose en la maraña de emociones que nos envolvía. Cuando finalmente nos separamos, me miró con algo indefinible en sus ojos, una vulnerabilidad que me estremeció. «Lo siento», susurró, bajando la mirada, su rostro enrojecido. No quería que esto pasara. Negué con la cabeza, tomando su mano con suavidad. «No tienes que disculparte», murmuré, mi voz calmada, reconfortante. «Me alegra que haya sucedido». Levantó la vista hacia mí y en su expresión vi un destello de alivio, aunque aún mezclado con incertidumbre. «Es solo que es complicado», admitió en un susurro. «No quiero que esto cambie lo que tenemos». Apreté su mano con ternura, ofreciéndole una sonrisa suave. «Las cosas ya han cambiado», dije con firmeza, «pero eso no tiene por qué ser algo malo». Asintió lentamente, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Por primera vez en días, la tensión que nos rodeaba pareció disiparse, dejando en su lugar una comprensión silenciosa. Nos quedamos en silencio, sosteniéndonos de la mano, dejando que el momento nos envolviera, llenando la habitación con una calidez que se sentía a la vez nueva y familiar. Los días siguientes transcurrieron con una cercanía renovada. Había algo diferente entre nosotros, una conexión más profunda que parecía fortalecerse con cada instante compartido. Las conversaciones fluyeron con naturalidad, sin silencios incómodos ni palabras atrapadas en el aire. Nos encontrábamos más cerca, compartiendo momentos de quietud que hablaban más que cualquier confesión. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá, conversando sin prisa, su risa llenó la habitación, ligera y libre. Me miró con una calidez en sus ojos que hizo que mi corazón diera un vuelco. Sentí cómo era atraído hacia ella una vez más, sin siquiera pensarlo. Me incliné y esta vez ella me encontró a medio camino. Nuestros labios se unieron en un beso suave y prolongado, sin dudas, sin titubeos. Esta vez no hubo espacio para la incertidumbre, solo el calor del momento, la sensación de que esto era exactamente donde debíamos estar. Sus dedos se entrelazaron con los míos y sentí una paz inesperada instalarse en mi pecho. Nos quedamos así por un largo rato, perdidos el uno en el otro, compartiendo una cercanía que se sentía natural, aunque completamente nueva. En ese instante supe que esto no era el final, sino el comienzo. Estábamos al borde de algo hermoso, algo que nos cambiaría para siempre. Los días transcurrieron con una calma extraña, una sensación de entendimiento que se asentó entre nosotros. Nuestra conexión se había entrelazado en nuestra vida de una manera que se sentía inevitable, como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser reconocida. No hacía falta discutirlo. Compartíamos una comprensión silenciosa donde cada momento juntos cargaba un significado profundo. Una tarde nos encontramos sentados en el jardín, viendo el sol desaparecer en el horizonte. Ella se recostó, su rostro suavizado por la luz dorada del atardecer. El calor del día había dado paso a una brisa más fresca y nos quedamos ahí en la quietud, sumidos en nuestros pensamientos. Giró la cabeza hacia mí, atrapando mi mirada, y me dedicó una sonrisa pequeña, pero llena de significado. ¿Alguna vez has sentido que las cosas estaban destinadas a ser así?, preguntó con suavidad, su mirada perdida en el cielo, como si buscara respuestas entre las estrellas. Me quedé en silencio por un momento, dejando que la honestidad de su pregunta se asentara en mi interior. A veces, respondí con certeza, creo que las cosas encuentran su camino aunque no las entendamos de inmediato. Asintió lentamente, su mano descansando junto a la mía sobre el banco. Nuestros dedos se rozaron, un gesto casual, pero cargado de significado. Era en esos pequeños gestos, en esos momentos de quietud compartida, donde realmente comprendía la profundidad de lo que nos unía.
No hacían falta grandes declaraciones ni explicación, solo la certeza de que este era nuestro lugar. A medida que las estrellas comenzaron a iluminar el cielo, seguimos ahí sentados juntos, envueltos en la tranquilidad de la noche. El mundo se sentía vasto y abierto, pero en ese momento era como si hubiéramos creado nuestro propio universo, un espacio solo para nosotros, intocable por todo lo demás. Los días continuaron de la misma manera. Cada momento se fundía con el siguiente, nuestra conexión profundizándose en cada instante compartido. Las risas, las conversaciones, los pequeños roces que duraban un poco más de lo necesario. Las paredes entre nosotros habían desaparecido, dejando en su lugar solo una cercanía que se sentía temporal. Una tarde sugirió salir de la rutina. «Vamos a dar una vuelta», dijo. «Necesitamos un cambio de aire». Acepté sin dudar. El camino serpenteante nos llevó lejos de la familiaridad de la casa, entre colinas doradas por el sol de la tarde. Las conversaciones fueron ligeras, las risas fáciles, el tipo de comodidad que solo surge de una conexión inquebrantable. Condujimos hasta un mirador, donde el mundo se extendía ante nosotros en una vista interminable de verdes colinas y cielo despejado. Se bajó del auto y se acercó al borde, respirando profundamente, como si quisiera absorber toda la inmensidad ante ella. Cuando me miró, sus ojos brillaban con una emoción que reflejaba la mía. Sin pensarlo, tomé su mano. Nuestros dedos se entrelazaron con naturalidad, como si siempre hubieran encajado de esa manera. No se apartó. En su lugar, presionó su palma contra la mía, una sonrisa suave curvando sus labios. «Es hermoso aquí», murmuró, su mirada regresando al horizonte, su voz impregnada de paz. «Sí», respondí, pero mi mirada no estaba puesta en el paisaje. Respondí casi en automático, aunque mi atención estaba completamente en ella. Había algo en la forma en que se encontraba ahí, en cómo la luz del sol se deslizaba por su rostro, que me hacía sentir como si la estuviera viendo por primera vez. Giró levemente, atrapando mi mirada, y por un instante todo lo demás dejó de existir. El mundo desapareció a nuestro alrededor, quedando solo nosotros dos, atrapados en un momento que parecía eterno y efímero al mismo tiempo. Sin decir una palabra, se inclinó suavemente y apoyó la cabeza en mi hombro. Instintivamente rodeé su cuerpo con un brazo, acercándola más, sintiendo el calor de su piel contra la mía. En ese gesto silencioso había una intimidad que me llenó de una paz desconocida hasta entonces, una sensación de pertenencia que no necesitaba explicaciones. Nos quedamos así por un largo tiempo, observando cómo el sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos suaves de azul y púrpura. Finalmente emprendimos el regreso al auto, el silencio entre nosotros impregnado de una calidez reconfortante. El camino a casa transcurrió en calma, cada uno sumido en sus pensamientos, pero no había tensión ni palabras no dichas flotando en el aire, solo la certeza de que estábamos exactamente donde debíamos estar. Cuando llegamos y nos detuvimos en la entrada, ninguno de los dos hizo el intento inmediato de salir. Me miró con una sonrisa suave en los labios y por un momento simplemente nos quedamos ahí, compartiendo un entendimiento sin necesidad de palabras. Sin pensarlo, extendí la mano y encontré la suya. Ella entrelazó sus dedos con los míos y apretó ligeramente, su mirada encontrando la mía con una intensidad tranquila. «Gracias», murmuró, su voz impregnada de una sinceridad silenciosa que se sintió como un eco en la quietud del agua. Sonreí, sintiendo una paz envolvente asentarse en mi interior. «¿Por qué?», pregunté, aunque no estaba seguro de si la respuesta importaba. Ella se encogió de hombros con suavidad, bajando la vista hacia nuestras manos unidas. «Por estar aquí, por todo». No respondí con palabras, porque no era necesario. En lugar de eso, simplemente sostuve su mano con más firmeza, permitiendo que el silencio hablara por nosotros. Todo lo que importaba ya estaba ahí, contenido en esos pequeños momentos, en cada mirada sostenida, en cada roce sutil. Los días siguientes continuaron como una serie de instantes entrelazados, cada uno impregnado de una calidez tranquila. Pasábamos más tiempo juntos, compartiendo comidas, conversaciones y risas que se sentían ligeras y al mismo tiempo llenas de significado. Cada momento ordinario adquiría un matiz extraordinario, como si hubiéramos construido nuestro propio pequeño mundo, uno donde el resto del universo se desdibujaba. Una noche, mientras la oscuridad envolvía el exterior, nos encontramos en la sala,
sumidos en un silencio cómodo. Ella estaba sentada junto a mí, su cabeza apoyada en mi hombro, su mano deslizándose en la mía con una facilidad natural. El toque era familiar ahora, un gesto simple pero repleto de significado. Nos quedamos así por un largo rato, envueltos en la quietud, permitiendo que la presencia del otro llenara la habitación. No había necesidad de palabras, no había necesidad de explicaciones, solo el simple y silencioso consuelo de estar juntos, de saber que ese era nuestro lugar. Eventualmente levantó la vista, su mirada suavizada por una emoción tácita. Sus ojos sostenían una pregunta que no necesitaba respuesta. Me incliné, nuestras frentes tocándose, compartiendo un instante de conexión en el que las palabras eran innecesarias. En ese silencio sentí una certeza absoluta, una tranquilidad serena de que sin importar lo que nos aguardara en el futuro, lo enfrentaríamos juntos, lado a lado, compartiendo un vínculo que nos pertenecía solo a nosotros. Era la sensación de hogar, de pertenencia, una conexión que no necesitaba promesas ni declaraciones grandiosas, solo la verdad irrefutable de lo que compartíamos. Y mientras nos quedábamos allí, envueltos en la presencia del otro, supe que aquello era algo raro, algo precioso, algo que trascendía las palabras y las explicaciones, algo que permanecería inmutable, sin importar lo que estuviera por venir.